Bienvenidos todos los amigos que se están enlazando a través de las diferentes plataformas digitales. Un saludo para todos los ecuatorianos en todas las provincias del Ecuador, más allá de las fronteras, más allá de los mares. Estamos aquí gracias a Arturo Serrano, gracias a Canal TV Digital que nos abre las puertas, que nos está creando un espacio de encuentro entre los ecuatorianos. Tenemos el agrado de dar inicio a una nueva temporada, después de 6 temporadas, después de más de 100 programas en radio y en televisión digital, compartiendo los enfoques ciudadanos. Hemos identificado que nos hacía falta un lugar de encuentro entre los ecuatorianos. Estamos aquí, hemos ubicado ese sitio de encuentro y están todos invitados para que compartan estos programas, para que nos hagan conocer sus inquietudes, para reproducir todas las inquietudes de los ecuatorianos y juntos podamos dirigirnos a un lugar de encuentros. Este es su programa, Encuentros con Ernesto Monge, su servidor. Me acompaña nuestra compañera Julia Aguilar, con quien vamos a tener la sección de micronoticias. Bienvenida, Julia. Gracias, Ernesto. Encantada, realmente es un honor estar aquí en este programa Encuentros con Ernesto Monge. A continuación vamos a presentar un micronoticiero porque hoy vamos a hablar del Plan Nacional de Vacunación y es importante conocer qué se ha acontecido al respecto. Empezamos. COVID-19. Ecuador ha vacunado a apenas 6 de cada 100 habitantes. El país tiene la quinta tasa de vacunación más baja de Latinoamérica, ubicado apenas por detrás de Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela. Ecuador fue el 7º país de la región en recibir su primer lote de vacunas contra el COVID-19 en enero. 3 meses después, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Salud, hasta el 13 de mayo se han aplicado 1.036.794 dosis. Sin embargo, la velocidad del proceso de vacunación no es la misma que en los países que recibieron las primeras dosis del mismo mes. Incluso es más lenta que en países como Uruguay, Colombia y Bolivia, que empezaron a recibir los fármacos después. En otros temas, respecto al plan de vacunación, se extiende horario de vacunación a afiliados tras inconvenientes en 2 centros de atención. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, se pronunció la tarde del miércoles 5 de mayo del 2021 sobre los inconvenientes logísticos que se registraron en la jornada de vacunación para jubilados y afiliados de la institución en Quito. Los adultos mayores denunciaron en redes sociales una mala atención para el proceso de inoculación. Sin embargo, según el IES, esto se debió a que ciudadanos sin cita acudieron a los centros. El horario de atención en esos lugares se extenderá para evitar que se repitan los incidentes. Continuamos con más. Es que gremios piden suspender o eliminar confinamiento los fines de semana. Hicieron propuesta al gobierno saliente y al entrante. Suspender o eliminar el confinamiento focalizado prolongado los fines de semana fue el pedido de la Cámara de Comercio de Quito, pero mantener el toque de queda en horas de la noche. Así lo manifestó Carlos Loaiza, presidente del gremio, en una rueda de prensa realizada este jueves 6 de mayo con el titular de Federación Médica Ecuatoriana. Esto ha sido todas las micronoticias relacionadas al Plan Nacional de Vacunación. Nos enlazamos ahora con Ernesto Monge, quien tiene especialistas que van a hablar al respecto. Muchas gracias, Julia. Efectivamente, un grupo de profesionales con un altísimo valor patriótico ha desarrollado una iniciativa de dar al plan de vacunación un enfoque electoral. Este tema lo vamos a desarrollar porque es el tema del día. Ya se pronunció el presidente electo aceptando que esa es la mejor manera de aplicar un plan de vacunación en nuestro país. Incluso la presidenta del Consejo Nacional Electoral ofreció entregar todas las facilidades, entregar el padrón electoral, y vamos a iniciar con este grupo de profesionales. Tenemos en línea a través de Zoom al doctor Washington Alemán.
Muy buenos días, doctor Alemán, bienvenido. Buenos días, lo escuchamos, doctor Alemán, bienvenido. Puede abrir su micrófono, doctor Alemán, muy buenos días. Aló, aló. Encantado de tenerlo aquí en Encuentros con Ernesto Monge, su servidor, doctor Alemán. Muy buenos días, bienvenido al programa. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás, Ernesto? No sé si me escuchan bien. Perfectamente bien. Doctor Alemán, queremos preguntarle, desde la óptica suya, como médico, ¿cuál es la situación actual de la pandemia en el país en la actualidad? Bueno, creo que el problema de la pandemia en el país sigue siendo muy crítica, muy compleja. Todavía tenemos un alto número de pacientes que están en lista de espera para las unidades de terapia intensiva. La capacidad de las unidades de terapia intensiva todavía se encuentra al 100%. Es probable que ciudades como Guayaquil haya una leve disminución de casos de mortalidad en lo que tiene que ver, pero yo creo que esto todavía tenemos que tomarlo todavía con pinzas. Y lo que probablemente estamos viendo es un poco de disminución de lo que son las camas de hospitalización. Es decir, y en términos generales podemos decir de que todavía sigue siendo la situación compleja, que los pacientes gravemente enfermos todavía está colapsado el sistema hospitalario de terapias intensivas y que hay una disminución en la velocidad, probablemente, de los pacientes que puedan estar ingresando en ciertas ciudades a salas generales. Doctor, comparado con la primera ola de la pandemia, ¿qué podemos tener de experiencias ganadas en esa primera ola en cuanto a cómo atender la enfermedad? Y eso está beneficiando de alguna manera quizá a reducir eso que usted dice, la velocidad de los contagios y de la mortalidad ahora. Mira, lo que pasa es que creemos que la epidemia en este momento es totalmente diferente a la epidemia del año pasado. Ahora, es diferente porque primero de que tenemos la presencia de nuevas cepas, o sea, de cepas con mutaciones y con variantes diferentes. Tenemos que, si tú ves en un mapa georreferencial, hay áreas que durante todo el tiempo han sido áreas con una alta incidencia, es decir, son las mismas áreas que durante todo el año han presentado problemas. Lo tercero es que tenemos un sistema de salud agotado, cansado, luego de un año que probablemente no ha tenido respiro y en donde se está trabajando con muchas limitaciones dentro de lo que son los materiales de insumo, medicamentos. Y tenemos una población que lastimosamente, por múltiples aspectos, en algunos casos económicos tiene que salir a laborar, en otros casos ya se ha relajado porque le ha perdido el miedo al virus, en donde la tasa de cumplimiento a las medidas de seguridad son un problema no solamente en el Ecuador, es un problema en el mundo entero. Entonces quiere decir que es una epidemia un poco diferente, ¿no? Probablemente sea el mismo virus, pero diferente, y si a eso tú le agregas la grave situación económica que los gobiernos pasan, en donde la implementación de medidas como son la inversión en pruebas diagnósticas para tratar de determinar dónde están los casos, ¿no? Estrategia para poder aislar a los contactos. Y el mayor problema que hay en el mundo en este momento es la inequidad con relación a las vacunas, ¿no? Países que han comprado 2 o 3 veces el número de vacunas con relación a su población y otros países que estamos luchando por tratar de acceder a un número mayor de vacunas para poder tener, ¿no?, lo que normalmente habría que hacer en el menor tiempo posible y al mayor porcentaje de población. Doctor Alemán, al tener que usted, junto con el grupo de profesionales, científicos, no solamente del Ecuador, también del exterior, que están contribuyendo y unidos en este foro permanente por la salud, al presentar una propuesta de vacunación con un nuevo enfoque, significa quizá
que la manera en que se está llevando actualmente el plan de vacunación no es el adecuado, no funcionaría de la mejor manera? ¿Es ese el enfoque que le están dando? Lo que pasa es que si nosotros seguimos con el plan de vacunación actual, nos vamos a demorar más de 2 años en vacunar a toda la población. Y es lo que no debemos de hacer. Porque como te decía al principio, el éxito en una lucha contra el COVID, en un programa de vacunación, tiene que ver con la eficacia y la eficiencia. Es decir, tienes que vacunar en el menor tiempo posible al mayor porcentaje de la población disponible. ¿A qué porcentaje de la población piensan ustedes que debería ser el ideal para poder contrarrestar a la pandemia? Mira, tú tienes que vacunar siquiera un 50% de la población en el menor tiempo posible, entendiendo que un 20 o un 30% más ya va a tener inmunidad producto de la infección. Y hay que tratar de vacunar al 100% dentro de los grupos vulnerables, porque ahí es donde se produce la mortalidad. Por eso es que todos los mayores de 65 años en el país tenemos que luchar por vacunarlos a todos, porque es la única manera de poder reducir la mortalidad en el país. Cuando tú vacunas a los menores de 70, tú estás garantizando que disminuya la transmisión. Por eso que estas 2 estrategias son las que hay que aplicarlas de una manera inmediata, rápida, con eficacia y eficiente. Doctor, muy ilustrativa la manera en que nos ha enfocado cuál es la actualidad de la pandemia y los primeros pasos de este plan de vacunación que nos acaba de decir no es el adecuado. Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Washington Alemán en este programa y vamos a continuar luego con los demás científicos que están participando de esta propuesta que ha sido acogida ya por el presidente electo. Seguidamente vamos a tratar de hacer un enlace con el doctor Jack Mitchell, que se encuentra en los Estados Unidos. Él nos presentará una visión de la vacunación de la pandemia desde diversos puntos del mundo, en Europa, en Estados Unidos, de qué manera eso repercute aquí en el Ecuador. Hacemos un pequeño corte para hacer el enlace con nuestro siguiente invitado. Estudio de grabación por hora, con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros, lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Todo mayo, sorprende a mamá con lo que más le gusta. Ven a Mueblerías Palito y elige el regalo que ella se merece. Tenemos salas, comedores, dormitorios y complementos. Llévatelo todo con tu crédito directo sin entrada, sin garante. O con tu tarjeta de crédito favorita a 12 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Mueblerías Palito, excelencia en muebles. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Ya estamos de regreso y nos ha parecido muy interesante lo que nos acaba de conversar el doctor Alemán. ¿Qué le ha parecido, Julio, a usted esa presentación del tema de una manera general para ir ingresando poquito a poco, irle cogiendo sabor a este tema?
¿Qué le pareció a usted? Así es, Ernesto, es importante conocer cuál es la situación actual del país con respecto a la pandemia y al plan de vacunaciones. Es importante también que todos los ciudadanos conozcamos en qué contexto, de qué manera, cuál es la situación que estamos atravesando actualmente. Y pues lo más interesante de todo es que tenemos versiones de profesionales como es el doctor Washington Alemán, que de antemano le agradecemos por haberse conectado aquí en nuestro programa estreno de Encuentros. Sí, le converso, Julia, que es un grupo de profesionales de altísima categoría que ya han venido trabajando, identificando ciertos resquicios que permitan hacerle frente a esta pandemia, a esta amenaza a la humanidad, cada uno con sus conocimientos. Imagínense que tenemos un arquitecto, que es el arquitecto Héctor Hugo, tenemos un experto español en inteligencia artificial, hay epidemiólogos, médicos internistas que se han unido en este foro por la salud, foro permanente por la salud le llaman, y están cumpliendo una labor patriótica porque han puesto a disposición esa gran capacidad que tienen ellos para beneficiar al pueblo ecuatoriano. Lo pusieron a conocimiento del presidente electo del Ecuador y ya él manifestó que acepta con agrado, la presidenta del Consejo Electoral de igual manera. Tenemos en nuestro segundo segmento al doctor Jack Mitchell desde los Estados Unidos. Bienvenido, doctor Mitchell, encantado de saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto, doctor. En los Estados Unidos usted se encuentra, ¿cuál es la experiencia en cuanto a la pandemia y el proceso de vacunación, cómo lo están llevando hasta ahora? Gracias a Dios, comenzamos con muy pocas vacunas, pero pronto, rápidamente, hubo un cambio de gobierno acá y se movilizó, fue un plan del presidente vacunar 100 millones de personas en los primeros 100 días y ese plan pudo duplicarlo, más que duplicarlo. En Estados Unidos es un poquito diferente que Ecuador, porque los farmacéuticos en Estados Unidos, las personas que están acá con las farmacias, tienen un doctorado en farmacia y están licenciados para vacunar. Entonces, una parte principal del plan de vacunación aquí fue utilizar las farmacias. Las farmacias acá también son más amplias, ¿no? Tienen espacio para eso y tienen obviamente el personal que son los farmacéuticos que pueden vacunar. Eso ha ayudado muchísimo. Aquí han utilizado supermercados, diferentes cosas. Pero este plan desarrollado por Héctor es brillante porque está utilizando un recurso que ustedes ya tienen, que es este programa de las elecciones. Poder vacunar rápidamente es sumamente importante. Porque mientras más rápido se vacune, menos daño hay. Yo siempre digo que la analogía es un incendio forestal, ¿no? Tú puedes utilizar una manguera muy buena, pero si el incendio está fuera de control, el daño que va a causar el incendio va a estar más relacionado al tamaño del incendio que al tamaño de la manguera o de la eficacia de la manguera. Entonces es igual con las vacunas. Las vacunas son muy buenas, pero si estamos fuera de control y no podemos vacunar rápidamente, eso va en contra de nosotros. Acá en el Ecuador no se lo ha manejado a la velocidad que se debiera. No solamente al momento por falta de vacunas. Conocemos que hay cerca de 2 millones de vacunas que ya llegaron al Ecuador, pero apenas 800.000 se han puesto a los ciudadanos. Entonces, como que allí no es, en este caso, por falta de la materia prima. Hay algo que está fallando. Usted que tiene la experiencia de cómo funcionó ya esta buena fase en los Estados Unidos, ¿qué recomendación podría hacer de las autoridades actuales o las que están por ingresar? Yo creo que el plan que este grupo ha diseñado es perfecto, es la solución para el problema. Tenemos que recordar de que este tipo de cosas no ocurren, o sea, nosotros nunca tenemos que vacunar 17 millones de personas en cuestión de un mes o 2 meses, eso no pasa. Entonces no hay mecanismos, o sea, hay que pensar fuera de la estructura existente y pensar qué podemos hacer para facilitarlo, ¿no? Y esta idea obviamente me parece que debe ser acogida, porque mientras más rápido se vacune, eso va a determinar cuánta gente muere y cuánta gente tiene complicaciones. Doctor, tuvimos aquí la designación de un exitoso empresario precisamente en el área farmacéutica,
y nos daba la impresión a los ecuatorianos que la visión que quería implementar el gobierno entrante era de replicar ese proceso, ese modelo norteamericano de hacer la vacunación en las farmacias, porque es dueño de la mayor cantidad, tiene a su disposición una logística impresionante, inigualable acá dentro del país. Pero no es ese entonces el factor que vaya a decidir, sino más bien hacerlo con la base de datos del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Me parece que la parte de utilizar las urnas electorales es brillante porque, número uno, que la gente ya sabe dónde ir, es mucho más fácil. Aquí encontramos problemas, por ejemplo, que no habían farmacias en ciertas áreas con la necesidad que debía haberlas, ¿no? Y eso causó aglomeraciones. Eso es un problema. Entonces, la otra cosa es que quién va a vacunar. Dentro de este contexto, estamos pensando que los estudiantes de medicina y enfermería pueden ser parte del grupo de vacunación. También existe, está contemplado que se puede pagar por ese proceso, porque y eso es parte de cómo se maneja el proceso electoral. Entonces, por eso me parece que sería muy superior. La situación en Ecuador es un poquito diferente en el hecho de que yo sé que están hablando de las farmacias porque obviamente funcionó en Estados Unidos, pero me parece que hay una diferencia muy grande en lo que puede hacer un farmacéutico en Ecuador y lo que puede hacer en Estados Unidos, y eso puede ser un factor. Y también que no todas las farmacias tienen la capacidad para eso. Hay muchas farmacias de ventanilla, por ejemplo, donde va a ser complicado ese proceso. Doctor, cabe que ante la emergencia se autorice para que no solamente sean los médicos los que puedan, o enfermeras profesionales, licenciadas en enfermería, quienes puedan poner la vacuna, quizá también odontólogos, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, se los podría autorizar, ¿estarían ellos capacitados para brindar este servicio a la ciudadanía? Absolutamente, eso debe ser parte de cualquier plan efectivo, porque tenemos que pensar fuera de la estructura existente, porque simplemente no tenemos suficientes personas que puedan hacer esto en un periodo corto de tiempo. Entonces, por ese motivo hay que pensar un poquito fuera de la caja estructurada y decir, ok, vamos a utilizar los recursos existentes, que son los estudiantes de enfermería, los estudiantes de medicina. Obviamente se les da un tipo de orientación, ¿no? Pero sí hay que hacer algo así porque es la única manera de tener el número de personas requeridas para poder llegar a tanta gente. El Foro Permanente por la Salud que dirige el doctor Francisco Andino, pienso que tiene el privilegio de contar con la ayuda de usted, doctor Jack Mitchell. Y también le quiero agradecer por la presencia que ha hecho a este programa y felicitarlo, agradecerle por ese ánimo con que está colaborando con nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Jack Mitchell. Con mucho gusto, Ernesto, siempre a la orden. ¿Qué le parece, Julia? Ecuatorianos residentes en el país, ecuatorianos residentes fuera del país, pero también extranjeros, están arrimando el hombro para ayudar a nuestro Ecuador. Esa es la idea, sin duda alguna, Ernesto, el poder contar también con la ayuda de nuestros compatriotas que se encuentran fuera de... Si bien es cierto en Estados Unidos, pues hay un plan más avanzado, pero aquí en Ecuador se está avanzando, sí, no en el tiempo que quisiéramos, pero se está realizando un proceso que ya pronto, pues la idea es que todos sean vacunados, a pesar del tiempo que ya se ha perdido. Asimismo, Ernesto, ya te encuentras en el set con un invitado más. ¿Con quién tenemos el honor, Ernesto? Sí, gracias, Julia. Nos acompaña el arquitecto Héctor Hugo, un profesional dedicado a la investigación, con los números, con la inteligencia artificial, con manejo de bases de datos, con manejo de información georreferenciada. Él ha trabajado en esta circunstancia tan adversa para la humanidad, algo que no se conocía por dónde empezar siquiera, y ha tenido la entereza profesional de entregarse por entero a buscar soluciones. Nos acompaña el arquitecto Héctor Hugo. Bienvenido, Héctor. Gracias, Ernesto, y muchas gracias y saludos cordiales a toda la audiencia. Arquitecto Hugo, usted ha manejado números, ha manejado georreferencia, ha manejado bases de datos. ¿Qué respuesta se puede dar desde allí, desde los números, desde los modelos matemáticos, estadísticos, a algo práctico en cuanto a un plan de vacunación? Bien, bueno, primero, soy urbanista, planificador territorial.
esa es mi especialidad dentro de la arquitectura, y pudimos justamente contribuir en marzo, abril, en la época más fuerte de la pandemia, para poder hacer visible a un enemigo invisible, que es lo que representa el COVID, ¿no? Dentro de una guerra, que es como la consideramos, pues teníamos que ver fuera de esa estructura tradicional y poder encontrar soluciones. De esa manera es que se empieza a integrar este equipo que nos hemos mantenido, ¿no? Permanentemente, para poder buscar soluciones que brinden una solución a todos los gobiernos locales y el gobierno nacional. Es desde allí que nace entonces esta iniciativa de tomar como base de datos al padrón electoral, emplear un enfoque electoral a ese plan de vacunación, utilizando inclusive como centros de vacunación a los centros de votación, utilizando como mesa de votación a los integrantes de la brigada médica que vaya a poner la vacuna. Esa georreferenciación en cuanto a edades, en cuanto a lugares donde viven, en cuanto a los grupos etarios que tendrían que ser prioritarios, es lo que les ha dado el material para establecer este modelo que ahora está puesto a consideración del gobierno. Sí, básicamente siempre actuamos pensando en prevención, ¿no? Y también a raíz de ver ciertas fallas del sistema tradicional, es cuando nos activamos y empezamos a brindar soluciones. El hecho de usar el sistema electoral ya es algo que nos nació a finales del año 2020, entre noviembre y diciembre. Recuerdo que en el mes de diciembre de 2020 puse un tuit dirigido al presidente de la República, al actual, ¿no? Con copia a los principales secretarios, para que puedan considerar la propuesta que teníamos conjunto con el grupo, ¿no? Del proyecto COVID-19, que es como se llama el proyecto al que estamos integrados. Sin embargo, no hubo respuesta, ¿no? Nos pareció algo bastante reiterativo, ¿no? Nos hizo recordar esos meses fatídicos de marzo-abril, en el que tuvimos también varias conversaciones con muchas autoridades del gobierno nacional, y sin embargo solamente nos felicitaron por la propuesta, y más bien fue acogida por el municipio de Guayaquil, ¿no? Pero no lo fue a nivel del gobierno nacional. Es de esta manera que ahora pues ya lanzamos públicamente el proyecto, y me parece un gran acierto del presidente electo, Guillermo Lasso, de darle atención al pueblo ecuatoriano. Nosotros somos parte del pueblo, hemos hecho esta propuesta y ha sido considerada, entonces me parece que estamos en un buen camino. ¿Qué porcentaje de la población actualmente ha recibido ya la primera o la segunda dosis? Con la velocidad que se están haciendo este plan de vacunación actual, ¿qué tiempo llevaría? Y versus en la propuesta que ustedes están preparando, ¿cuál es el tiempo en que pensarían aplicar esta modalidad para que se la considere beneficiosa? Por supuesto. Básicamente en la actualidad, ¿no? Al ritmo de vacunación existente tardaría más de 2 años hacer una inoculación a un 70% de la población. De esta manera se presenta este sistema electoral como una plataforma válida no solamente para Ecuador, sino para el resto de países que compartan características similares y lo puedan aplicar de forma masiva. Evidentemente, como lo ha dicho el doctor Alemán, esto debe estar relacionado a la disponibilidad de vacunas. Tranquilamente se podría hacer una vacunación en un lapso de 15 días, ¿verdad? Al 100% de la población ecuatoriana de tener la disponibilidad de vacunas. Evidentemente tenemos varios escenarios que han sido presentados al presidente de la República electo, ¿no? Al señor Guillermo Lasso, y en el cual pues se encuentran ya cada una de estas características simplemente para su aplicación. Cabe recalcar que es importante que en esta etapa de transición se puedan dar ya estas incorporaciones del modelo dentro del sistema vigente, de tal manera que no se pierda un solo día, más bien que se arranque, digamos, con el nuevo gobierno ya haciendo la socialización masiva de la propuesta y la implementación. Allí en la diapositiva podemos ver, ¿no? Lo que responde el tema de un plan de vacunación nacional basado en el Consejo Nacional Electoral. Responde la pregunta ¿quién? Que el padrón electoral ahora se transforma en una población a vacunar. Pero ya lo van a explicar también parte de los compañeros que
están convocados el día de hoy, que este padrón electoral no es el padrón electoral que tiene el CNE actualmente, es un padrón mucho más ampliado, que inclusive incorpora a los extranjeros residentes en el país, entonces es algo inclusivo, ¿verdad? Responde, por ejemplo, a dónde se va a realizar la vacunación, que básicamente son los recintos electorales y estas juntas receptoras del voto que se transforman en puntos de vacunación. Lo importante de este sistema es que la sociedad, ¿verdad?, la población ya conoce dónde ir, está en la memoria colectiva y acabamos de pasar por unas elecciones en las cuales está más vigente que nunca. Eso va a ayudar mucho a reducir el ausentismo. ¿Cómo se lo va a hacer? Bueno, en las mesas electorales pues estarán los miembros de esta Junta Receptora de Vacunación, que viene a ser el equipo de vacunación. El equipo de vacunación que estará integrado, por supuesto, por estudiantes, ¿verdad?, de medicina, estudiantes de enfermería, profesionales en libre ejercicio, que tranquilamente se puede hacer una revisión de acuerdo a la página del CENESID, ¿no? Eso es un tema de un match a nivel interno que se lo puede ejecutar. Y desde luego el aporte de la empresa privada con vacunadores y el aporte de los gobiernos locales para hacer algo similar a lo que hace el CNE. Un 70% que nazca de la academia, ¿verdad?, que serían los vacunadores, y un 30% que estaría entre el aporte de los gobiernos locales y el aporte de la empresa privada. En esa parte hay ciertas fundaciones que también están dispuestas a colaborar, quizá no solamente con el hecho de los vacunadores, llamémoslo así, sino también para contribuir en cuanto a la logística, en cuanto a ciertos rubros de seguridad, por ejemplo, de esas mesas electorales, y están creando, conozco por ejemplo de la Fundación Manos Solidarias del Ecuador, que la dirige Rafael Ramírez, que él está creando una base de datos para que todas las personas que se consideren que tienen la capacidad puedan contribuir desde diversos aspectos que involucren todo el programa de vacunación. También habría entonces opción de que fundaciones pudieran contribuir. ¿Cómo se adherirían a este plan? Sí, por supuesto, ¿no? Las fundaciones y todos los que deseen involucrarse, el modelo se adapta, es flexible. Recordemos también que lo que va a garantizar la logística del traslado de las vacunas, inclusive ya de estas papeletas con que se les daría de un certificado de vacunación, son las Fuerzas Armadas, que ya tienen una experticia en el tema, ¿no? Está probado, no hay que validar nada, ya está validado, siempre ha funcionado, no tiene por qué ser la excepción en este momento. De tal manera que es totalmente factible. Y por supuesto, vuelvo a recalcar que es importante que en este tiempo de transición se pueda ya dejar listo el modelo, haciendo los convenios que sean necesarios, estableciendo las coordinaciones que sean necesarias para que tenga éxito el plan. Lo que nos dice es que no hay que esperar a que llegue el próximo gobierno, que es necesario que desde ahora mismo se tomen las medidas para ir acoplando esto para que cuando arranque el gobierno ya tenga todo listo. ¿Es así? Es imprescindible. Es imprescindible porque además estamos hablando de un plan piloto que lo va a hacer Ecuador, que será replicado por el resto de naciones. Desde luego lo va a hacer de esa manera. Por eso se tiene que garantizar que el proyecto tenga éxito, ¿verdad? Porque con eso estamos salvaguardando la vida de las personas, que es lo más importante, y posterior a eso pues se dará esta reactivación económica que todos estamos buscando. Arquitecto Héctor Hugo, le agradecemos muchísimo la presencia suya en este segmento y vamos a continuar, estimados amigos, tratando lo mismo. Luego de un corte tendremos al científico en análisis de datos, Carlos Bort, que lo tendremos desde España por vía de Zoom. Volvemos luego del corte. Muchísimas gracias. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Porque los hinchas de Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños que alientan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Y me lo haces jurar por Dios, a quien pertenece mi corazón. Yo te lo diré, al equipo que me vio nacer. Bienvenidos a Barça Kids, un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y
también de nosotros las futuras promesas del ídolo. Conocerás a las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. ¡Y esto es Concha Kids! Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos, muchísimas gracias por mantenerse en la sintonía. Ese saludo para todos los amigos que desde el Ecuador y desde allá, más allá de las fronteras, más allá de los mares, están compartiendo y están viendo, están participando en este programa. El arquitecto Héctor Hugo envía un efusivo saludo para todos sus compañeros y alumnos de la Universidad de Guayaquil. Él, habiendo dirigido el programa de COVID-19 desde esa institución y puesta a consideración del municipio y del gobierno que está por salir, pues quiere hacerles llegar ese saludo. Vamos a conectarnos dentro de unos minutos, ya de manera inmediata. Tenemos desde España, nos acompaña Carlos Bord, un científico de análisis de datos, un hombre de números. Muy buenos días, buenas tardes. ¿Qué hora es donde usted se encuentra, Carlos? Bienvenido. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Ernesto. Son las 5 menos 20. Esto de colaborar con Ecuador y estas 7 horas de diferencia han hecho que en esta época de coronavirus haya dormido poco, pero todo por una gran causa. Le preguntamos, Carlos, ¿cómo seguían los ciudadanos para comprender el método que ustedes están desarrollando para poder llegar a ser felizmente vacunados? Es un método de números, de análisis de georreferenciación, de grupos etarios. ¿Cómo traducimos eso al idioma que hablamos los simples mortales? Pues de manera sencilla, ¿no? Hace un año, más de un año, finales de marzo, cuando empezamos a hacer nuestros estudios como el grupo de COVID-19 para Ecuador, el problema que estábamos intentando resolver era un problema de incertidumbre. No sabíamos cuántos contagiados por COVID había, no sabíamos si teníamos los suficientes recursos sanitarios, no sabíamos si las políticas de restricción estaban siendo efectivas o no estaban siendo efectivas, ¿no? Entonces, en ese punto, hace un año, utilizamos los datos para poder saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? Hacer visible ese enemigo invisible. Ahora estamos en otro tipo de problema de datos, ¿de acuerdo? Ahora sabemos que tenemos un conjunto de vacunas, tenemos un conjunto de población y tenemos que administrarlo de la manera más eficiente posible. Ahora estamos en un problema de optimización, ¿no? De optimización de los recursos. Tenemos las vacunas, tenemos la población, tenemos cómo movilizar población a ciertos puntos y nuestro modelo se basa en eso, ¿no? Es un modelo flexible en función del número de vacunas, las juntas receptoras de voto, para poder vacunar al máximo número de personas de la manera más eficiente posible. Porque como indicaba Héctor Hugo, aquí el tiempo es oro, aquí el tiempo son vidas. Vamos a pedirle a nuestros amigos de consola que nos ayuden para continuar con ciertas diapositivas que seguramente se respaldan en el análisis que usted nos va a ayudar a hacer. Desarrollemos, estimado Carlos, lo que ya nos empezó a decir el arquitecto Héctor Hugo con respecto a la georreferenciación, en cuanto a convertir las juntas receptoras del voto en puntos de vacunación, en considerar al padrón electoral como el universo de personas a vacunar y mucho más allá, no solamente los de determinados hasta el padrón electoral en la actualidad, sino contar con una base de datos mucho mayor, los extranjeros que están residentes acá, las personas de unas edades no comprendidas dentro de ese padrón. Entiendo que ustedes tienen una visión mucho más amplia de eso. ¿Nos puede continuar explicando, estimado Carlos? Sí. No sé si pueden poner las slides por pantalla, pero al final es lo que comentábamos antes, ¿no? Es poder conseguir que ese grupo de personas de ese padrón, enriquecerlo con más información. Una de las grandes cosas que tiene el padrón es que ya segmentas a toda la población. O sea, tú tienes toda la población segmentada, georreferenciada, ¿no? Porque todas van a un punto a votar.
Imagínate que en vez de papeletas tuviéramos vacunas en ese punto, podríamos vacunar a todo el mundo en un día. Es que es como una obviedad. Y bueno, si queréis les empiezo a contar antes de, si no están viendo las slides, al final tenemos... Cuenta usted, Carlos, con los slides y poder compartir su pantalla para que nos vaya avanzando. No puedo compartir pantalla, pero no se preocupe. Ya, yo le sigo. Convérselo. Porque mire, a mí me enseñaron en economía, el que puede hablar de los gráficos sin tener los gráficos es el que está entendiendo la materia. Entonces, háganos entender su materia, Carlos. Perfecto. Una de las cosas importantes para poder conseguir esa movilización es utilizar, en cierto punto, recursos existentes, ¿de acuerdo? No tenemos que inventar nada nuevo ahora mismo. Es un problema de optimización y movilización. Entonces, tenemos la tipología de la vacuna, ¿de acuerdo? Y tenemos las personas que tienen que movilizarse. Todo eso se puede realizar a través de los aplicativos tecnológicos ya desarrollados por el Consejo Nacional Electoral, porque tenemos la movilidad, tenemos el lugar y funcionan. Y entonces, eso complementado con el traslado, lo que es la logística por las Fuerzas Armadas, complementado también con el aplicativo para que los ciudadanos conozcan en dónde queda su centro de vacunación, sería en este caso, y toda la demás ayuda tecnológica que ya existe dentro del Consejo Electoral. Es allá donde nos dirigimos. Absolutamente, ¿no? Para evitar aglomeraciones, para que la gente pueda checar que hay una vacuna esperándoles para ellos y sepan a qué hora se las van a administrar, ¿no? Antes se han comentado problemas de aglomeraciones, problemas de incertidumbre. Lo que queremos hacer hoy con los datos es dar certidumbre al pueblo de Ecuador, distribuyendo las vacunas en las juntas receptoras del voto y luego administrándole por tiempos, ¿de acuerdo? Al final tenemos que pensar que dado un grupo de personas de 65 años que van a ir todos a vacunarse, tenemos que ordenarlos a qué franjas horarias de tiempo va cada uno, ¿no? Una gran forma de ordenación que nos permite tener una distribución uniforme es el último número de cédula. Entonces, según tu número de cédula, irás en cierta hora de franja horaria o quizá más al final de la tarde. Esto es lo que nos permite acabar de evitar esas aglomeraciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo evitamos el ausentismo, Carlos? Aquí contra la voluntad de una persona, conocimiento, ¿no? Si pensamos en el ausentismo, pensemos en las causas. Hay desinformación cara a las vacunas de AstraZeneca, pues a la desinformación con conocimiento. Esa es la mejor arma. Hay gente que lo que minimizamos es, ¿habrá ausentismo por distribución? No, la gente sabe dónde tiene que ir a votar. ¿Habrá ausentismo porque no tengo información de a qué hora? No, tenemos un aplicativo para saberlo. Ante la voluntad de las personas que no quieran vacunarse, conocimiento. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de salud. Y usted nos decía, Carlos, que si las elecciones se las hace en un solo día y si se dispusiera de todo el material, también la vacunación podría ser un solo día. Quizá eso sea una quimera, pero sí seguramente que es un mecanismo para reducir los 839 días que se requiere con el modelo actual a un periodo estimado por ustedes mucho menor. ¿En qué periodo piensan ustedes que se lograría rebasar ese 50% que ya nos haría sentir un poco más seguros a los ecuatorianos? Sí, tenemos unos escenarios posterior que presentará el ingeniero Cristian, pero lo de un día estábamos hablando de una metáfora. Hay unos tiempos de espera, cuando te vacunan, etcétera. Sí, Ernesto, un día sería mucho, no lo han conseguido casi ningún país. Entonces ya el ingeniero Cristian les contará, estaríamos hablando, se podría hacer en unos 15 días, podríamos estar hablando. Bueno, siendo eso, tengamos presente que el gobierno que ingresa ha prometido vacunar 9 millones de ecuatorianos los primeros 100 días. Ustedes le permiten que eso sea un tiempo muchísimo menor. Y de eso depende la reactivación económica que el Ecuador tanto necesita. De eso depende que se puedan
hacer muchas transformaciones con un gobierno entrante que ha prometido cambios. Entonces, valga la oportunidad para agradecerle a Carlos Bort, un científico europeo, español, que está arrimando el hombro por nuestro Ecuador. Le agradecemos, lo felicitamos por esa magnífica iniciativa de adherirse a este grupo llamado Foro Permanente por la Salud, que dirige el doctor Francisco Andino en el Ecuador, y pues nuestro eterno agradecimiento como un ecuatoriano más, sabiendo que usted tiene esa predisposición de ser un puntal de ayuda para nuestro país. Ha sido un placer, llevamos un año ayudando a Ecuador y esperamos que este segundo acabe ya con todo eso del COVID. Y yo un agradecimiento, yo estoy aquí ayudando a Ecuador gracias al arquitecto Héctor Hugo, que se leyó en los estudios y me escribió por internet. Ecuador con ciudadanos como Héctor Hugo, un gran país. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un fraterno saludo con ese permanente agradecimiento para este científico tan valioso. ¿Qué le ha parecido a mi estimada Julia? Vea, el arquitecto Hugo, un hombre preparado en urbanismo y que ha tenido la iniciativa de ir desarrollando modelos matemáticos, urbanísticos, georreferenciados, tomando como base de datos el padrón electoral. Un europeo, un norteamericano integrado a este equipo, significa que estamos hablando de un equipo valiosísimo. ¿Qué le parece, mi querida Julia? Por supuesto, realmente feliz de saber que contamos con ayuda de profesionales que saben de esto y saben cómo desarrollarlo y que sobre todo están intercambiando ideas entre ellos. Y así que se puede ejecutar de manera correcta este plan de vacunación. Están analizándolo, están colaborando con nosotros, están viendo la mejor vía para que este plan se pueda desarrollar como queremos y más que todo como necesitamos, porque hablamos de una necesidad que ya a gritos desde hace muchos días pues estamos demostrando que vuelvo a repetirlo, necesitamos ser vacunados en la brevedad posible. Gracias al arquitecto Hernán, al arquitecto Héctor, que aún está aquí en nuestro set con nosotros, compartiendo, viendo las entrevistas que tenemos vía Zoom con las demás personas que se están sumando, con los demás profesionales. Gracias a Carlos por darnos la oportunidad de poder conversar vía Zoom, porque esto se trata también de abrir fronteras, Ernesto, y es un sentimiento de gratitud que siento como ecuatoriana y sin duda tú, a nuestro programa, tener invitados de esta índole y sobre todo saber que no estamos solos en este proceso. Yo le decía al doctor Andino ayer, utilizando palabras de nuestro pueblo, ¿no? Doctor, le digo, usted ha pegado centro con esa iniciativa. Realmente lo que nuestro país necesita, usted lo identificó y no le bastó eso, tuvo que armarse de un equipo humano valiosísimo para llevar adelante una iniciativa de esta magnitud. Y no solamente va a servir a nuestro país, es un modelo que seguramente va a ser replicado por muchísimos países del mundo. Tenemos a continuación al ingeniero Cristian Antón. Bienvenido, ingeniero Antón. Ya está llegando, ya se bajó del colectivo. Ingeniero Antón, muy buenos días. Buenos días a través de la señal de televisión digital. Bienvenido. Hemos conversado con los compañeros suyos integrantes del Foro Permanente por la Salud. Usted también es un hombre de números y nos damos cuenta que no es solamente el conocimiento de la enfermedad, no solamente la preparación médica, como hemos conversado, por ejemplo, con el doctor Alemán, también es un tema de georreferenciación, de bases de datos, de establecer tiempos por grupos etarios, y usted que es un hombre asimismo de números, mi querido ingeniero Cristian Antón, ¿cuál es el tiempo que considera que podemos llegar a desarrollar este plan para rebasar al menos un 50%, por supuesto, tomando en cuenta como si tuviéramos la cantidad necesaria de vacunas? Bienvenido, ingeniero Antón. Muchas gracias, muy buenos días, muchas gracias Ernesto, muy buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, bueno, para tener un poco el perfil del cual me manejo, tengo un masterado en modelado computacional
fui contactado por el arquitecto Hugo a través de la Universidad de Guayaquil para sumarme al equipo y poder encontrar y aportar de alguna manera para encontrar soluciones que puedan satisfacer y ayudar a la sociedad ecuatoriana, ¿verdad? Con respecto a la pregunta que me hace usted, Ernesto, verá, nosotros en nuestro modelo, los números nos han arrojado que para poder vacunar al 50%, al menos al 50% de la población, dependen de algunos factores, ¿no? Como por ejemplo, tal vez uno de los principales es la cantidad de vacunadores que se pongan por punto de vacunación. Siendo así que si nosotros solamente pusiéramos un vacunador por punto de vacunación, vacunar al 50% de la población nos tomaría teóricamente 8.37 veces el tiempo que demora hoy día las elecciones. Es decir, las elecciones tienen una duración de 10 horas, porque comienzan o arrancan desde las 7 de la mañana, ¿verdad? Y terminan a las 5 de la tarde. Entonces, basándonos en ese tiempo, el modelo nos arrojó que vacunar con un solo vacunador el 50% de la población nos tomaría 8.37 veces ese proceso, o lo que podríamos interpretarlo como 8.37 días, el 50%. Si nosotros estudiáramos la capacidad de colocar 2 vacunadores por punto de vacunación, entonces ese tiempo disminuiría a 5.58 veces el proceso, o interpretándolo como 5.58 días. Eso llegando a un 50%, pero ustedes conocen Correcto. ¿Cuál es el porcentaje ideal para decir que hemos enfrentado de manera eficaz a la pandemia? ¿Cuál es ese porcentaje de la población que tiene que llegarse a vacunar? Bien, el mínimo porcentaje, como bien lo indicó en la primera intervención el doctor Alemán, realmente es el 50%, el mínimo porcentaje que se podría estimar como para ya hacerle frente fuertemente a la pandemia. Ahora, obviamente el escenario ideal sería poder inocular al 100% de la población. Nosotros el modelo lo hemos extrapolado para que funcione considerando 100% de la población, 75% de la población y 50% de la población, considerando 2 escenarios, un vacunador por punto de vacunación o hasta 2 vacunadores por punto de vacunación. Si el escenario en el que pudiéramos vacunar al 100% de la población con un solo vacunador por punto de vacunación, el modelo nos arrojó 16.74 días, ¿verdad? Es prácticamente 17 días, una vez empezado el proceso como tal. Por supuesto, a este pues, se le tiene que sumar el tiempo de la preparación logística, que pues es previo al proceso ya como tal. Recordar que realmente el modelo de vacunación contempla tres submodelos o tres secciones se modelan. Okay. Uno es la dimensionalidad de las instalaciones, eso ya lo tiene el CNE, porque aquí en el Ecuador hay más de 16.000 recintos educativos. Sin embargo, el CNE solamente considera más de 4.500 recintos electorales, porque ya están dimensionados en función de múltiples variables que se consideran para eso. Es decir, ahí ya hemos ganado tiempo, eso ya está hecho. Luego tenemos el modelo de operabilidad, que es en el que hemos estado trabajando para poder trasladar el modelo de movilizar tantos miles de personas en tanto tiempo. Ese modelo es el que nosotros ya lo hemos trabajado y lo hemos propuesto al presidente de la República. Y finalmente existe un tercer modelo, que es el modelo de transporte del material, ¿verdad? Ahí, en esa parte de ahí, eso también ya existe, eso lo tiene las Fuerzas Armadas, que históricamente son los que se han encargado de movilizar los kits electorales. Simplemente a ese modelo tendrán que agregarle la variable que corresponde a la cadena de frío que amerita también ya el traslado de las vacunas. Doctor, usted nos hablaba de que un 100% se podría vacunar en 17 días. Una pregunta, ¿se considera que deben ser 17 días continuos o han estimado, por ejemplo, que sean los fines de semana o que sean determinados días de la semana para ir teniendo también los tiempos de preparación entre fase y fase? ¿O son continuos los 17 días según el modelo que ustedes están desarrollando? El modelo simplemente les da a ustedes 17 veces el proceso. De ahí la forma en que el gobierno lo quiera realizar o ejecutar en función de la disponibilidad de vacunas, de la disponibilidad de personal o de la disponibilidad logística como tal, ya dependerá si lo desea hacer los fines de semana o lo desea hacer
consecutivos. El modelo simplemente calcula 17 días ese proceso. ¿Cómo distribuye usted los 17 días? Ya dependerá en función de los recursos que tenga el Estado ecuatoriano o el gobierno. Doctor Ingeniero Antón, muchísimas gracias. Le quiero enviar un fuerte abrazo de agradecimiento, de esa gratitud que siente el pueblo ecuatoriano, así como es con usted, para todo el equipo multidisciplinario de científicos que están arrimando el hombro, que se queman las pestañas por ir pensando en soluciones para algo que nos ha costado tanto dolor a nuestro pueblo. Muchísimas gracias, ingeniero Antón. Yo le agradezco mucho a usted, Ernesto, por estar por habernos invitado, por ser parte también de la difusión de esta propuesta que, pues, gracias a Dios el gobierno del señor Guillermo Lasso la ha acogido, y eso es muy bueno porque se está prestando atención a las respuestas que da la sociedad a través de la academia, como debe ser. Muy gentil, muchísimas gracias. Y Julia, pues, gracias, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Ah? Totalmente emocionada, Ernesto. De verdad es un honor haber compartido con todos los especialistas, profesionales que nos acompañaron hoy aquí en nuestra primera emisión. Saber que hay un equipo de trabajo que cada día pues está colaborando con datos, con ideas de cómo se va a formar este diseño, este plan de vacunación, nos llena de un poco de alivio, pero también sabemos que debemos ser justos con ellos, debemos ser recíprocos también, porque depende mucho de nosotros los ciudadanos. Sí, válido ese comentario, Julia. A continuación vamos a hacer un corte comercial y retornamos enseguida. Regresamos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. MEC, innovador sistema de médicos en casa, que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estamos llegando a la parte culminante de este programa y vale la pena que reseñemos lo que ha sido este primer programa. Encuentros con Ernesto Monge. Este espacio de encuentros ha tenido el privilegio de contar con el equipo profesional que ha hecho la propuesta de vacunar a toda la población del Ecuador en el menor tiempo posible de la manera más eficaz. Qué bueno que ya la tengo aquí a mi compañera Julia, que ya no estamos tan separados, ya no estamos usted por allá, yo por acá, como que estuviéramos peleados. No, así es, usted ya me dio el honor de estar aquí en este asiento donde vienen pues los profesionales de este ámbito y de muchos más temas que vamos a abordar más adelante.
Nos acompañaron el doctor Washington Alemán, también estuvo Jack Mitchell desde Estados Unidos, el científico Carlos Bort desde España. ¿Quién más, Ernesto? El arquitecto Héctor Hugo, que lo hemos tenido aquí en nuestro estudio, también el ingeniero Cristian Antón. Es un equipo multidisciplinario y nos decía el ingeniero, el arquitecto, que la población está considerada, incluso hasta los niños, por supuesto, en el momento que exista la vacuna para ellos. Ha sido un agrado tener a ustedes, estimados amigos, en la audiencia. Ya sabemos, se ha marcado la cancha. Este es su programa de encuentros. Los esperamos en la próxima ocasión. Hasta una próxima ocasión. Que pasen bien.